Adelante. Cordial saludo. En esta sesión hablaremos desde el escenario de la comportamental en el marco de la pandemia. Bienvenido a nuestro tercer día del presimposio UNAL COVID-19. Durante esta semana vamos a estar compartiendo una serie de análisis sobre el COVID-19 en la universidad o desde la Universidad Nacional de Colombia. También es bueno recordar que la próxima semana, del 7 al 10 de septiembre, se desarrollará el simposio y que esta semana estaremos haciendo una abreboca sobre los temas que se van a discutir la próxima semana en el marco de este importante simposio. Este evento surge de la necesidad que tiene la Universidad Nacional de Colombia de dar a conocer los avances investigativos que viene realizando sobre esta pandemia que aqueja hoy la humanidad y a Colombia en particular. Entonces, la invitación esta mañana es a reflexionar sobre este tema que es de gran importancia para entender los derroteros y el futuro que debe seguir la sociedad colombiana y la sociedad mundial. El día de hoy contaremos con la participación de 7 investigadores que han tenido experiencia en la respuesta de que se ha investigado desde la UNAL para dar respuesta a estas incertidumbres que ha ocasionado el COVID a la sociedad colombiana, incluso a la sociedad científica. Mi nombre es Raúl Román Romero, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Caribe vengo en calidad de moderador, pero también he investigado recientemente los efectos de la pandemia del COVID-19 en las condiciones socioeconómicas de la población vulnerable que desempeña actividades turísticas informales en 2 territorios insulares, San Andrés Isla y la isla de Barú. Además, nos acompañan la profesora Olga Beatriz Guzmán Suárez, es terapeuta ocupacional, especialista en salud ocupacional, magíster en administración en salud y magíster en prevención de riesgos laborales. Tiene un doctorado en ciencias de la salud, lideresa del grupo de investigación, ocupación e inclusión social y profesora asociada y coordinadora del laboratorio de ocupación humana y del diplomado calificación del PSL, coautora de lineamientos rehabilitación COVID-19, participa en el proyecto Renace 2020 de Telesalud y programas de salud UNAL. Profesora, la invito a que haga un saludo a nuestros oyentes esta mañana. Bueno, muy buen día para todos y para todas. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio que realmente desde la universidad nos ha permitido construirnos y reconstruirnos como personas, como profesionales y dar un aporte a nuestra comunidad académica en primer lugar, a nuestras familias y en general pues un crecimiento profesional y personal muy grande que esperamos poder compartir acá con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. También nos acompaña Mari Vera Carolina, contadora pública, economista y doctora en ciencias económicas. Es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, directora del Grupo de Investigación Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad Interges. Sus líneas de investigación se relacionan con la gestión y desempeño de las MIPYMES, con la educación en la gestión y la contabilidad, y con los estudios de género. Participa activamente en proyectos internacionales que promueven la inclusión y la diversidad. Es mamá, esposa, tía, amiga, mujer, amiga, mentora. La invito, profesora Mari, para que nos salude esta mañana. Gracias, profesor Raúl. Sí, buenos días a todas y todos. Y bueno, es un gusto estar en este evento y participar en los proyectos que la Universidad Nacional ha estado apoyando en los temas relacionados con los efectos de la pandemia, cómo hemos estado involucrados a pesar de los retos que tiene pues toda esta época, en tratar de comprender mejor lo que está ocurriendo, cómo nos afecta y cómo podemos también ofrecer algunas soluciones. Saludar también al equipo que me acompaña, como usted lo decía, formo parte de un grupo de investigación y en este proyecto pues que vamos a estar conversando en el simposio la próxima semana, pues también participa el grupo de trabajo, la profesora Soraya Megarejo, el profesor Eduardo Escobar
egresado también de la universidad, y pues es parte del equipo que viene trabajando conmigo en este proceso de investigación. Es un gusto estar acá y conversaremos un poquito de los retos y las oportunidades que se han presentado en esta época. Gracias, profesora Mari. También nos acompaña el profesor Enrique Gómez Rodríguez, es investigador de la acción social, sociólogo y magíster en administración pública, analista del discurso, metodólogo, docente ocasional de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales, experiencia en proyectos de COVID, ganador de la convocatoria focalizada de la Dirección de Investigación de la UN 2020. Esto desde el proyecto Caracterización, Análisis de Factores y Modelado Sistemático de Percepciones y Vivencias que presentan estudiantes, docentes y sus familias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, frente al confinamiento preventivo y obligatorio generado por la pandemia COVID-19. Profesor pertenece a la Facultad de Derecho. Profesor, lo invito a que nos salude esta mañana. Gracias. Muy buenos días. En primera instancia, darle las gracias a la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios de nuestra universidad, la mejor universidad del país. A Daniela Solarte, que está detrás de todo este asunto y nos colabora muchísimo. A la profesora Catalina Toro Pérez, que sin su apoyo no hubiéramos podido hacer la investigación, que es la profesora de planta que ha confiado en esta propuesta y desde el grupo PODEA nos ha apoyado. Rápidamente a Sergio Felipe Sarmiento, que es estudiante de maestría, que ha hecho parte de este proyecto, a Eduardo Barreto Sánchez, ecólogo también, que hace parte de la propuesta, a Andrés Felipe Calderón Castro, que es un estadístico que está haciendo inteligencia artificial en la Universidad de Alemania y que hace parte del equipo, Juliana Ceballos, egresada, Nicolás Benjur Cardona también, de la Universidad Nacional, a Milton Herrera, el PhD que nos hizo el modelado sistémico, Bradenberg Cardoso, estudiante de formación, y Juan Esteban Méndez Sierra, que trabajó en todo lo que es la imagen de nuestro proyecto de investigación. Qué pena, me tomé un segundo, pero no puedo dejar por fuera el equipo. Muchas gracias. Eso era un gran equipo, sí, muchas gracias. También nos acompaña Lirio Gutiérrez Rivera, estudia temas de migración, violencia urbana, género y planeación en Colombia y en Honduras. Su estudio sobre el impacto del COVID-19, su estudio se trata sobre el impacto del COVID-19 sobre la educación superior pública en Colombia. Fue financiado por el Social Science Research Council. Bienvenido, profesor Lirio. Buenos días a todas y a todos. Profesora. Sí, muchas gracias por organizar este evento, por la invitación. Pues me agrada mucho poder estar acá y poder dialogar con colegas sobre un tema en común, que es sobre todos estos retos que nos presenta el COVID-19. Yo hice esta investigación en conjunto con la profesora Joana Vázquez Velázquez, que con ella vamos a presentar la otra semana. Entonces, lo que voy a hablar hoy también tiene que ver con temas que hemos trabajado con ella y un equipo que tenemos de investigación sobre el impacto del COVID-19 en la educación superior pública, que de hecho es un tema pues relativamente nuevo para mí, pero que a través de esta investigación he aprendido muchísimas cosas con respecto a pues al impacto y cómo pensarnos en pandemia en el contexto de educación y de clases remotas. Muchas gracias. Gracias, profesora Lirio. También nos acompaña el profesor Javier Alejandro Corredor, que es profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, actual director del Grupo de Cognición y Prácticas de Aprendizaje. Su investigación se enfoca en la influencia de las experiencias en ambientes virtuales sobre aprendizaje y el desarrollo. Se especializa en investigación en ambos ambientes digitales, incluyendo procesos de aprendizaje y educación, desarrollo de la identidad. Profesor, lo invito a que nos salude esta mañana. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en estas horas de la mañana y por tener la oportunidad pues, de compartir con compañeros de la universidad que están trabajando pues, temas similares, un poco enterarnos y charlar un poco. La presentación que yo voy a hacer hoy, o lo que voy a presentar pues muy brevemente, muy charladito, es una investigación que realizamos con Joana Sánchez Mora y Juan David Hernández en el Centro de Pensamiento para el Desarrollo y Aplicación de Notch en Salud, Educación y Marketing.
que es un proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y hace parte de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario. Y nada, pues muy contento y vamos a contarles un par de cosas pues muy interesantes, digamos, desde la psicología sobre cómo nos sesgamos y cómo creemos que el mundo es distinto a como en realidad es y cómo eso nos lleva pues a cometer errores, digamos, en la prevención y en la forma en que enfrentamos la pandemia. Sí, también saludamos al profesor Gabriel García Costa, diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en diseño, énfasis en ergonomía de la Universidad Nacional de México, doctorado en proyectos de innovación de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, e investigador senior de miniciencias. Profesor García, invitamos a que nos salude esta mañana. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con todas las personas interesadas en este tema tan coyuntural e importante que es la pandemia y sus consecuencias. Nosotros hicimos un grupo de trabajo interesante con egresados y estudiantes que estuvieron Kimberly, diseñadora, Akbar, geógrafo, Carolina, física y al final se unió el área más artística, un creativo como Kevin David. Con ellos pues compartimos y desarrollamos una propuesta que busca desde los procesos de diseño participativo y desde la idea de procesos de ergonomía participativa, cómo potenciar a través de un sistema transmedia unas nuevas relaciones que impulsen la economía informal o que la ayudaran, digamos, a mantener en esta situación de extrema marginalidad y pobreza que derivó del COVID. A esta pues le llamamos Ciudad Unida y bueno, tendremos ya luego oportunidad de mostrar algunas cosas. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. También le damos la bienvenida al profesor Arturo Clavijo Álvarez, que es profesor de psicología con más de 20 años de experiencia. Ha enfocado su trabajo en el estudio de la enseñanza de aspectos conceptuales de la filosofía del análisis experimental y del comportamiento, de los principios que determinan el comportamiento de elección y la toma de decisiones y cómo estos principios pueden contribuir con la solución de problemas sociales relevantes. Obtuvo su grado como psicólogo en la Universidad Nacional de Colombia, un título como especialista en psicología del consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, una maestría en psicología con énfasis en análisis del comportamiento de la Universidad Nacional y un doctorado en ciencia de la historia de Sao Paulo. Autor de varios artículos. Y profesor Clavijo, bienvenido. Le invito a que se presente esta mañana. Buenos días a todos. Igualmente, muchas gracias por la invitación y por el evento. Mi trabajo está relacionado con elección y decisión y en particular con el área de cooperación y autocontrol. El objetivo que tenemos en mi grupo de trabajo y en particular en esta línea de COVID-19 es la relación entre comportamientos prosociales, cooperación y pues la relación con el contagio y las conductas de cuidado que las personas deben o debemos tener. Estamos apenas en fase de recolección de datos, tenemos ya alguna información y pues aquí en el evento compartiremos algunas de las ideas relacionadas con el tema. Pues mucho gusto y muchas gracias. Bueno, profe, gracias. También nos acompaña Jairo Ernesto Luna, médico especialista en salud ocupacional, magíster y PhD en salud pública, profesor titular adscrito del Laboratorio de Ergonomía de la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Artes y coordinador del Grupo de Investigación en Salud Ambiental y Laboral del Doctorado Interfacultades en Salud Pública. Profesor Luna, recibimos sus palabras de salud esta mañana. Bueno, buenos días para todos y todos. Profesor, tenemos un problema de audio, no sé si. Todas, es un placer estar aquí con todos los colegas.
nosotros desarrollamos a partir de la Escuela de Diseño Industrial y en conjunto con un grupo de estudiantes que ¿no se me escucha? Adelante, Aló. profesor, ya le escuchamos. Disculpe, profesor, ¿me escuchan? Sí, en este momento lo empezamos a escuchar. Bueno, perdimos el audio del profesor. Mientras el profesor se recupera, seguimos adelante con la profesora Jenny Carolina Ramírez, es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en sociología, doctora en derecho, experiencia en investigación del derecho a la educación y financiamiento del trabajo a nivel profesional en caracterización y formulación de política pública dirigida a trabajadores populares. Profesora Jenny Carolina, le doy la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días para todas y todos. Pues yo hago parte del Departamento de Sociología de la sede de Bogotá, pero también del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la Facultad de Economía. Y recientemente acabamos de hacer el lanzamiento de un libro que se llama Cambio de Rumbo, desde un grupo que tenemos conjunto con diferentes profesionales y profesores de la universidad y profesoras, en el que estamos pensando alternativas programáticas post-COVID. En el caso particular mío, trabajé con César Giraldo y Luisa Tovar, una propuesta para repensar el contrato social, centrando los procesos de la reproducción de la vida desde la experiencia de trabajo que venimos adelantando desde hace años con el grupo de socioeconomía, con trabajadores populares como recicladores, vendedores ambulantes, personas que se encuentran en el trabajo textil, y pues desde allí es que un poco podré establecer el diálogo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesora. También nos acompaña la profesora Flor Ángela Marulanda Valencia, doctora en Ingeniería, Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad Yafi e ingeniera administradora de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Minas, e investigadora en emprendimiento, historia empresarial y organizaciones. Profesora, bienvenida. Muchas gracias. A ver, es un privilegio trabajar en la Universidad Nacional con todas las oportunidades que nos da para investigar en los temas que nos gustan y nos apasionan. Y quiero hacer un reconocimiento muy especial por esta iniciativa y a todo el equipo organizador de este evento por la oportunidad de poder compartir los resultados de esta investigación. Pues de este tema para todos y desde todos los ángulos, que me parece muy importante todos esos puntos de vista. Es una verdadera plurimultidisciplinaridad. El tema que yo he trabajado pues es cómo afectó la pandemia, pues sobre todo la declaración de cuarentena a las organizaciones, en este caso específico del sector turístico. Entonces es de lo que espero poder compartir y ojalá pues signifique algún aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, creo que el grupo es grande. Sin duda los aportes de la Universidad Nacional a la discusión sobre la pandemia abundan, lo que indica que hay una preocupación institucional de gran importancia que trasciende a los profesores y estudiantes de esta institución. Dado el número de participantes, vamos a ser puntuales en la respuesta. Voy a hacer 3 preguntas que son preguntas generales para aquellos que deseen responderlas, y luego haremos algunas preguntas que están direccionadas para cada uno de los participantes en este simposio o presimposio, como lo hemos llamado. La primera pregunta es una pregunta, digamos, de carácter general, pero dice: la pandemia es un reto no esperado desde las áreas de cada uno, que cada uno de los profesores aquí maneja. ¿Qué tan preparados estábamos para enfrentar esta terrible pandemia que azota a la humanidad en este momento? No sé qué profesor voluntario quiera darnos sus impresiones sobre esta pregunta. Yo podría empezar, pero quiero darle la posibilidad a las mujeres primero. Siga, profesor. Profesora Olga, adelante. Muchas gracias por su amabilidad, profesor Gómez.
Bueno, pues claramente creo que ninguno estábamos preparados a ningún nivel, ni pedagógicamente, ni tecnológicamente, pero sobre todo personalmente. Esto creo que fue algo muy abrupto, que de la noche a la mañana nos llevó a un confinamiento, a tener que conseguir las herramientas necesarias para poder desempeñarnos en nuestro rol, en nuestros diferentes roles, ¿sí? A nivel profesional, como profesores que estamos acá a innovar, a buscar, a aprender, a reaprender y a encontrar muchísimas estrategias que adicionalmente nos llevara también a encontrar un punto de equilibrio entre los hábitos, entre nuestras relaciones a nivel familiar, en poder trabajar con nuestros estudiantes, en poder atender las necesidades de esta comunidad académica, de las nuestras propias. Entonces creo que esa preparación no la teníamos. Seguimos hoy, un año y medio largo después, todavía aprendiendo, reaprendiendo y preparándonos para lo que viene en la pospandemia. Muchas gracias, profesora. ¿Algún otro profesor estaría interesado en responder esta pregunta? Profesora Lirio, profesora Mari. Bueno, muchas gracias y concuerdo con la colega Olga. Claramente la Universidad Nacional y muchas instituciones educativas no estábamos preparados para este cambio, y yo creo que en gran parte esto tiene que ver porque la Universidad Nacional, como muchas instituciones educativas, están pensadas desde la presencialidad. Entonces, como que cambiar todos los contenidos pedagógicos apoyados con pues con la información con la tecnología de información y comunicación por medio de internet, plataformas, etcétera, pues de alguna manera nos obligó a repensar pues los cursos. Y yo creo que otro punto que es importante destacar es que yo creo que muchos pensábamos que esto iba a ser por muy poco tiempo. O sea, como que bueno, esto es temporal, va a ser como un par de meses y ya podemos regresar a las aulas, ¿no? Al campus. Y resulta que ya llevamos 18 meses, entonces ya yo pienso que a estas alturas pues hay que repensar ya cómo son las clases, porque pienso que incluso lo remoto va a continuar. ¿Sí? Entonces, sí, esa es como mi experiencia y lo que también he estado viendo en la investigación que estamos haciendo. Adelante, profesora Mari. Me parece que levantó la mano. Gracias, profesor Raúl. Sí, yo quisiera hacer, pues, muy brevemente, por el tiempo que tenemos, como tres aportes allí a esa reflexión. Yo creo que, obviamente, como lo han dicho las profesoras, preparados, tal vez no, preparados por una pandemia, para una situación de estas dimensiones, obviamente, sobre todo en nuestro contexto, uno puede decir, no estábamos preparados, pero también sería cuestión de preguntarnos, ¿será que estábamos ciegos, desinformados, desinformadas? ¿Por qué? Porque uno se pone a revisar, a ver incluso información audiovisual, revisar lo que se estaba publicando incluso a nivel de cuestiones médicas, biológicas, y esta información estaba, o sea, este tipo de situación a nivel de pandemias, a nivel de lo que estaba pasando con estos virus, esta información estaba, incluso a nivel cinematográfico estaba. Entonces parece que esto nos deja una lección, ¿no? Como que información ya la ciencia nos está anunciando que no estamos como que absorbiendo o no estamos divulgando adecuadamente. Creo que esa es una lección que deberíamos también comenzar a hacer reflexiones al respecto. Un segundo aporte que dejo para esta reflexión: preparados para contingencias, tal vez como académicos, como investigadores, tal vez siempre tenemos esa forma de reaccionar, ¿no? De hecho, este proyecto que la Universidad Nacional comienza a divulgar o está divulgando con este simposio es una muestra de ello. O sea, la Universidad Nacional inmediatamente y muchas instituciones nacionales e internacionales comenzaron a decir, bueno, investigadores, académicos, ¿cómo nosotros podemos comenzar a aportarle a nuestro contexto, a la sociedad, una comprensión mejor de lo que está pasando? ¿Cómo aportamos
a soluciones y cómo podemos enfrentar estos escenarios, y creo que la universidad con este evento viene a mostrar un poquito lo que hemos estado haciendo en este año y medio. Entonces creo que de alguna forma esto es una muestra de cómo nos podemos reaccionar a este tipo de contingencias. No, tal vez no es lo ideal, o sea, estamos todavía, como dicen las profesoras, estamos todavía reaccionando y tratando de entender mejor lo que pasa y cómo podemos también dar un paso adelante, muchos pasos adelante, pero de esa forma yo diría también tenemos una preparación para reaccionar a estas contingencias. Y una tercera reflexión ya para dar paso a otras intervenciones es que también veníamos trabajando con unos proyectos que en algunos casos han quedado en pausa, ¿no? Hay algunos ejemplos, pero proyectos que también son interesantes, que veníamos como en nuestro plan de trabajo y que producto de estos escenarios que llegaron, como también coincido que llegaron tal vez para quedarse y para mirar hacia cómo deberíamos replantearnos nuestro proceso de investigación y también de aprendizaje no me gusta llamarlo solamente de docencia, sino de aprendizaje con los estudiantes, cómo nosotros reprogramarnos para dar continuidad a los trabajos que veníamos haciendo y que nos interesan. En mi caso, por ejemplo, trabajo mucho con pequeña y mediana empresa, con procesos de educación, tanto a sectores empresariales como también en la parte de formación de estudiantes, cómo damos continuidad incorporando esta nueva situación, que a lo mejor no es nueva, pero que para nosotros pues viene a replantearnos otros escenarios. Entonces, cómo damos paso a responder a estos nuevos retos, pero también dar continuidad a unas preocupaciones que ya teníamos desde antes. Entonces, esos tres aportes dejo para la reflexión. Gracias. Muchas gracias, profesora Mari. Las respuestas que ha dado me permiten enlazar con otra pregunta general que tiene que ver con las experiencias, qué tanto se ha aprendido de estos escenarios o este escenario de pandemia mundial y qué aprendizajes nos deja en la construcción del conocimiento esta pandemia. No sé si alguno de los profesores quiera participar y enlazar estas preguntas, digamos, o preguntas generales antes de entrar en las particulares. Sí, me gustaría plantear ahí lo siguiente. Para el tema anterior, el tema de la confianza. A mí me parece que la confianza se puso a prueba y se pone a prueba con este tema de la pandemia. Las instituciones, el discurso estatal, el pronunciamiento de los jóvenes, nos da muestra de ese tema de la confianza y el autocuidado y la convivencia. Y ya frente a esta parte, los aprendizajes, yo creo algo que hemos mirado nosotros, no sé si las demás investigadoras e investigadores lo han sentido también, es la necesidad de vincular a las comunidades en los procesos de investigación. Nosotros lo hicimos de algo que se llama la ciencia ciudadana, pero esto es importante, o sea, la gente está cansada de que la instrumentalicen y le muestren resultados de investigación y que no se ponga al frente como ciudadano los problemas. Y fíjate que la pandemia, yo no sé si todas lo hemos sentido, la pandemia nos pone a prueba, la pandemia nos dice, esto no lo solucionan los científicos por un lado, la gente por el otro lado, eso tiene que ser una cuestión de todas y de todos, de todas, todos y todes, porque el asunto rebasa a la sola investigación científica. Entonces yo pienso que esto del vínculo de las comunidades, hacerlas parte de los procesos, yo no sé si allá se da mucho en el sector donde usted está, profesor Raúl, y los demás, ¿qué es eso? O sea, se les deja relegada, se les da información y sobre eso creo que nosotros tenemos aportes en nuestra investigación. Sería ese pequeño planteamiento por ahora. Y le damos la palabra también al profesor Clavijo y luego al profesor Javier. Adelante, profesor. Sí, buenas. Perdón, voy a quitar la mano que la tengo puesta. Bueno, yo voy a tratar de relacionar la respuesta a las dos preguntas desde mi perspectiva. Yo entendí la pregunta así, decía, la pandemia no es un reto esperado desde las áreas que uno maneja. Bueno, en primer lugar, yo creo que la pandemia, como un terremoto, como un incendio, son retos frecuentemente esperados. Las pandemias nos han acompañado a la humanidad durante mucho tiempo. Ahora viene la segunda relación de la pregunta. Desde las áreas, yo creo que de la psicología, en particular en el área de la perspectiva o la forma de psicología que yo manejo, que es el análisis del comportamiento, sí, como en otras disciplinas, hay herramientas para enfrentar este tipo de situaciones, a nivel emocional, a nivel comportamental, etc. ¿Y qué tan preparados estábamos para enfrentarlo? Pues no estábamos. Entonces la pregunta relaciona con la respuesta que creo dio el profesor Oscar Gómez y con la respuesta a la segunda pregunta, que cuáles han sido los aprendizajes. Y la pregunta es, ¿qué es lo que no hemos aprendido? ¿Qué es lo que nos falta para aprender
para que utilizando estas herramientas que sí existen, prevengamos en situaciones futuras. Yo creo que esto varía en las diferentes instituciones y en los diferentes países. Para sintetizar, las tragedias, pandemias, situaciones problemáticas siempre son esperadas. Hay herramientas para enfrentarlas, pero por razones sociales, políticas, o no tengo muy claro, sociológicas, etcétera, tal vez no utilizamos esas herramientas para resolver los problemas cuando los aparecen. Y creo que es ahí donde viene la invitación a estudiar cómo aprendemos de esta situación para que en el futuro pues, la respuesta sea más efectiva, más rápida. Le damos la palabra al profesor Javier. Bueno, muchas gracias. Un poco en consistencia con lo que han dicho antes, no sé cómo bajar mi mano, pero allá la voy a dejar. Ok, un poco, yo creo que este es un momento de cambios paradigmáticos, de cambios, digamos, paradigmáticos en las teorías explicativas amplias de las ciencias sociales. Obviamente, digamos, entendiendo, digamos, que las teorías que están perdiendo su dominancia son teorías que no eran, digamos, monolíticas, pero que se habían dominado, digamos, el panorama del pensamiento en muchas áreas de las ciencias sociales, ¿no? Y me refiero particularmente a la idea, pues, del actor racional, digamos, de que las personas son actores racionales perfectos, que era la idea, digamos, que estaba detrás de el desarme del Estado que había sucedido en el mundo desde los años 70 y en América Latina desde los años 90. Sí, esa es una teoría, digamos, que ante la pandemia empieza a fracturarse, y empieza a fracturarse porque para enfrentar una pandemia, pues uno necesita de lo público, ¿sí? Y esta teoría, digamos, del actor racional, pues se había usado para desmontar lo público bajo el supuesto de que como las personas eran racionalmente perfectas, no se necesitaba Estado, sino que se necesitaba mercado, ¿no? Y en ese sentido, pues tampoco estábamos preparados, y no estábamos preparados porque fundamentalmente las herramientas que históricamente el Estado había tenido para resolver un montón de problemas se habían empezado, digamos, a desmontar, ¿no? Y muy radicalmente recientemente acá, digamos, ¿no? Como es casi paradójico que hay una reforma tributaria que lleva a la austeridad en el 2019 y después viene una situación que necesita una expansión de gasto, donde no hay plata para hacer esa expansión de gasto porque se hizo una reforma tributaria en la dirección contraria. Ahora, desde el lado de la psicología, digamos, lo que es increíble de eso es que esa idea del actor racional perfecto, a través, digamos, de prácticas de marketing de lo que uno podría llamar, digamos, la derecha global, pues, digamos, por decir algo, los republicanos de Texas y sus blogs y Fox News y pues toda esta estrategia de video, se le había metido en la cabeza a la gente, ¿no? Entonces la gente estaba convencida de que unos, sin ninguna, uno también, pues porque uno también es víctima de eso, es como el espíritu de la época. Uno está convencido de que uno sin tener idea de biología molecular o de epidemiología, pues puede empezar a tomar decisiones sobre cosas sobre las que no sabe. Y eso, bajo las fuerzas de estos actores políticos y con esa psicología o esa idea, digamos, en la cabeza de la gente, pues es muy peligroso, porque usted lo que puede empezar es a mover pues todas estas agendas de noticias falsas, de movimientos antivacunas, digamos, de generar cada vez más sospecha sobre cualquier intervención. Eso es lo mío, digamos. Cambio paradigmático y no estábamos preparados. ¿Por qué? Porque estábamos en el paradigma anterior. Muchas gracias, profesor Javier. Le damos la palabra a la profesora Flor Ángela y al profesor Gabriel García y cerramos esta sesión de preámbulo para el diálogo y las preguntas concretas que nos esperan más adelante. Adelante, profesora Flor Ángela. Bueno, entonces hay como dos puntos de vista, digamos, uno, la preparación desde mi área, que son las organizaciones, digamos, para seguir funcionando, pues indudablemente, digamos, las más preparadas son las empresas que, pues hay que reconocer que tenían más tecnología. Digamos, en el caso más extremo están los bancos. Los bancos, por decirlo así, digamos, en su funcionamiento, fueron los menos afectados porque pues con toda esta cantidad de herramientas, de aplicaciones que casi usted puede manejar todo desde el celular, fueron en el funcionamiento los menos afectados. Pero viene la otra parte que es muy importante, el ser humano. Entonces, en ese punto de vista es que yo creo que es un reto muy grande para las ciencias sociales, porque se vio, digo, creo que hay también la oportunidad para construcción de conocimiento, todas esas variables que se dieron desde el negacionismo, de que no había ningún virus, el otro extremo, el pánico,
entonces la gente no se asomaba ni siquiera a la ventana porque ya se iba a contagiar. El tema de la convivencia, porque éramos familia, pero como estábamos enseñados a salir, no sabíamos convivir más de un fin de semana y hubo pues destrucción de familias. Entonces yo creo que desde el punto de vista personal hay mucho reto todavía. Y para el funcionamiento de las empresas, incluso la universidad, por ejemplo, pues pudo seguir también por la parte tecnológica. Ya lo que hay que conciliar y que sería pues parte como de ese aprendizaje es cómo conciliar esa parte tecnológica con la parte humana. Adelante, profesor García. Muchas gracias, profesora Floranela. Muchas gracias, profesor. Pues desde las artes se abren unos retos a la construcción de conocimiento desde la creación muy interesantes. En el caso del diseño, que se basa mucho en la construcción a través de talleres, en las pruebas de prototipos, en laboratorio, en esa necesidad de analizar la interacción humana, pues estábamos muy acostumbrados a que todo se llevaba en tiempo real o en tiempo de laboratorio, pero pues la pandemia hizo una ruptura total a direccionar alternativas digitales en donde predomina obviamente lo audiovisual y en donde de hecho el diseño había abogado mucho porque qué importante es lo audiovisual, pero la realidad pues nos muestra un abandono y una imposibilidad y una incompletud de los otros sentidos, ¿no? O sea, los espacios de creación y de comprobación en procesos de diseño requieren de todos los sentidos. Se pierde el olfato, se pierde el tacto, se pierde la sensopercepción. Entonces, esas situaciones pues realmente lo digital aún no lo llenan. Incluso hablando con un físico que está haciendo desarrollos hacia cómo transmitir aromas digitalmente y todo eso está muy en pañales. Y entonces pienso yo que esa construcción de conocimiento que tanto se había soñado que podía ser solo desde el mundo digital, nos muestra una cruda realidad de incompletud. Gracias. Profesora Jenny Ramírez, y pasamos a la otra ronda de preguntas dirigidas. Muchas gracias. Sí, es que quería responder más a la primera pregunta que hacías, sino que se nos fueron las rondas. Así estábamos preparados, yo creo que definitivamente no estábamos preparados ni preparadas, y lo que dejó en evidencia la pandemia pues fue la precariedad en el caso de lo que estudiamos con el grupo de investigación de socioeconomía, la precariedad de los sistemas de protección social, ¿no? Que ha sido lo que pues ha generado estas urgencias tanto para que la gente se pueda quedar en su casa y cumplir con las recomendaciones de bioseguridad, como para atender en la SUSI pues todos los casos que se han tenido e incluso en este momento para avanzar de la mejor forma con el tema de la vacunación. Y es que estos sistemas de protección social, tanto en los derechos más tradicionales institucionalizados como el derecho a la salud, encuentran precariedad, pero aún más en derechos no protegidos como los derechos que tienen que ver con el cuidado. Y lo que nos dejó ver la pandemia, que a mí me parece que es muy aleccionador para pensarnos como sociedad, es que los trabajos de cuidado estaban en el centro, ¿no? Las personas que hacían el aseo, las que ya no podían llegar, los rapitenderos que traían los domicilios porque no podíamos salir, quienes estaban saliendo a la calle eran quienes barrían las calles. Entonces, es importante, creo que la pandemia, para pensarnos la centralidad de los trabajos de cuidado, que ha quedado en un segundo plano y que vemos en los estudios que ya se han hecho cómo se han incrementado, y especialmente se han incrementado para las mujeres de todas las clases sociales, tanto para las mujeres populares como para las mujeres de clases medias y altas, que lidiamos con los niños en la casa que aún no vuelven completamente al colegio, y todas las labores de la reproducción y la producción. Entonces, creo que la pandemia un poco lo que ha dejado en evidencia es que tenemos una precariedad en sistemas de protección social y que pues sigue profundizándose. Gracias, profesora. Le doy la palabra a la profesora Olga Beatriz. Levantó la mano, veo que la profesora Mari también levantó la mano nuevamente. Adelante, profesora Olga.
Gracias, profesor Raúl. Bueno, quisiera, digamos, ampliar acá en el sentido que desde la terapia ocupacional, atendiendo diferentes frentes, entendiendo que el ser humano es un ser ocupacional por naturaleza. Aquí lo que nos puso en evidencia fue precisamente poder entender cómo, en secuencia con lo que dice la colega ahorita, el cambio de roles y ese ajuste que se tenía que hacer al interior precisamente de la vida familiar para atraer las labores tanto del estudio como del trabajo y poder tratar de tener un equilibrio en esas áreas del autocuidado, del trabajo, del estudio, de unas actividades de esparcimiento, de ocio que quedaron totalmente, digamos, en el mismo confinamiento, quedaron arrumadas por algún lado, en donde la parte psicológica precisamente de las personas se vio sumamente afectada, la parte del relacionamiento, y que nos vemos abocados también a responder a una cantidad de normativa, de política pública que empieza a salir porque, como sabemos, este es un país en donde se produce una cantidad de normativa en donde nadie sabe cómo la vamos a coger, cómo la vamos a aplicar, inclusive muchas de ellas contradictorias entre sí, entrando pues a hacer esos ajustes también de cómo nosotros como docentes de la Universidad Nacional nos convertimos en asesores en muchísimos espacios, no solamente desde el punto de vista epidemiológico y clínico como se ha visto, sino en muchos sectores atendiendo, por ejemplo, también la parte de rehabilitación. Nosotros desde el Departamento de la Ocupación Humana, digamos que en la atención de los aspectos misionales propios de la universidad, teníamos la atención en el laboratorio de la ocupación humana de niños que iban por el tema de atención en desarrollo, juego y aprendizaje, por ejemplo. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer la atención de los niños si también estaban en un mecanismo virtual que los estaba absorbiendo, que además fue un punto que llevó a crisis a muchos de los padres y de los maestros también, ¿sí? Y la apuesta en común de nosotros de cómo íbamos a desarrollar esas herramientas y esas estrategias didácticas para poderle llegar a la comunidad. Nacieron de allí temas de lineamientos en telesalud y unos lineamientos que se hicieron en conjunto con el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional para poder realizar los lineamientos de rehabilitación en la etapa crítica del COVID y después en el post-COVID. Esto pues lo pudimos elevar para trabajar en conjunto con el Hospital Universitario Nacional. De ahí salió un proyecto interdisciplinar que se trabajó con las diferentes áreas de la Facultad de Medicina, con nutrición, con fonoaudiología, con el movimiento corporal humano, con medicina, nosotros mismos, digamos, haciendo un proyecto que se llama Renace. Y de ahí pues poder elevar propuestas que pues todavía se siguen trabajando y que esperamos pues tengan un futuro. Desde la parte de extensión nos deja una gran enseñanza y es que se pudo vincular comunidad nacional e internacional a partir de cursos y diplomados que a través de estas herramientas también nos trabajo, por ejemplo, en temas de calificación de la pérdida de capacidad laboral, que también se unió mucho a este tema y a la discusión, digamos, clínica y de origen, de calificación de origen, que es una cosa pues que sigue quedando en tela de juicio a la vez que a la final las personas están quedando con una discapacidad y condición de salud importante que nadie la ve más allá del aseguramiento en salud de lo que esto significa, cuál es la afectación tanto personal como familiar. Y por último, desde la investigación, poderles decir que en el proyecto que se ganó en el 2020, de narrativas ocupacionales de trabajadores informales en esta época de la pandemia, pues estamos trabajando con un grupo de egresados y de estudiantes en donde pues valga la oportunidad para mencionar, digamos, con el acompañamiento de Jaime Moreno, Mónica Bermúdez, un grupo importante con el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, Esperanza Rodríguez, Alba Barco y otras personas que nos acompañan. Podemos desarrollar, digamos, también este impacto que a nivel laboral en las empresas grandes, pues se ve que no tienen una mayor afectación, pero ¿qué pasó con toda esta comunidad del trabajador informal? Y que muchos de ellos están vinculados a nuestras familias y específicamente a las familias de nuestros estudiantes, que son la comunidad más directa que estamos atendiendo, inclusive porque ellos mismos han tenido que vincularse en un triple rol,
¿sí? Que era el rol de estudiantes, el rol de ser proveedores en sus casas y el rol específicamente, digamos, social que venían teniendo. Entonces, desde esas aristas, digamos que el aprendizaje y la construcción del conocimiento nos ha llevado a compartir, no solamente hoy en este espacio, sino que podamos materializar esto para poderlo llevar a través de otros mecanismos, como fue también el programa de salud UNAL Contigo, que hoy día también se viene transmitiendo desde la facultad y en el que hemos tenido una participación pues importante. Creo que eso sería en este punto. Muchas gracias, profesora Olga. Por razones de tiempo no voy a hacer una segunda ronda, sino que voy a entrar a las preguntas concretas porque creo que estos temas son candentes y finalmente nos llevan a conclusiones similares, pero también diferentes. Sin embargo, esto parecía crónicas de una pandemia anunciada, por lo que uno entiende, y la preparación era poca para enfrentarlo, algunas instituciones más que otras, pero en el campo de la educación, esto tiene que ver con la próxima pregunta, digamos, con las próximas dos preguntas. Voy a hacer las preguntas para que cada uno desde su correspondencia y desde el proyecto en que se aborda pues pueda hacer la respuesta. Dice ¿qué proyectos en la actualidad permiten ejercicios de retroalimentación participativa entre la comunidad universitaria para la toma de decisiones participativas, incluyentes y democráticas en temas de cuidado, autocuidado y convivencia en la universidad? Gracias, Raúl. Esa fue una inquietud que nosotros nos formulamos desde el proyecto de investigación, desde el grupo de investigación PODEA, con la profesora Catalina Toro y los demás investigadores. ¿Qué tratamos de hacer para eso? Nosotros tratamos de hacer, lo que identificamos es un problema grave en términos de confianza, que era el que yo comentaba al comienzo. Y para eso creamos un dashboard interactivo en web, bajo la lógica de la ciencia ciudadana, que permite la participación de la comunidad universitaria para la toma de decisiones más democráticas y participativas. ¿Por qué pensamos en esto? Porque nosotros hemos identificado temas graves en salud mental, o sea, en nuestra comunidad universitaria y en las demás universidades. Yo creo que ustedes también, en las diferentes universidades y sedes donde lo ven, el tema de salud mental y la violencia por el uso de los espacios compartidos en los hogares se ha disparado. O sea, la pandemia nos mostró ese tema, pues que nosotros hemos rastreado. El uso de los espacios y el entorno barrial, o sea, estábamos viviendo en entornos donde no teníamos en cuenta la falta de baterías y de espacios verdaderamente para que nuestra comunidad tenga una plena convivencia y pueda tener una salud mental acorde. El tema de seguridad alimentaria nos había cegado lo que es la soberanía alimentaria, es decir, o sea, estamos muy mal alimentados y si uno quiere sobrepasar la pandemia, lo primero que tiene que tener es una buena alimentación y aquí nos estamos olvidando de eso, estamos dejando atrás. La pandemia nos recuerda que es importante volver a mirar nuestra soberanía alimentaria, o sea, qué estamos consumiendo, o sea, una cantidad de transgénicos, no estamos cuidando nuestra biodiversidad, estamos dejándonos acaparar por el libre mercado y esto nos está llevando a temas graves en términos de poder responder a esto que se nos enfrenta con la pandemia. Y lo último que quería plantear frente a esto es que las movilizaciones de nuestros jóvenes, lo que vivimos en el paro, nos ha mostrado en últimas que es importante despegar mecanismos de confianza y convivencia. O sea, no podemos esperar seguir pensando en que el Estado no cree dispositivos de confianza donde las instituciones también como la nacional los creen y donde se pueda salir, utilizar mecanismos de participación ciudadana. O sea, ahora tú sales a marchar o te pronuncias y te ves con el estigma. Incluso ahora con el tema de la pandemia, el que se vacune o no se vacune puede caer en ser señalado porque no se ha mirado el tema de la automedicación de forma seria. Y esto nos está generando muchos problemas que nosotros desde el proyecto de investigación pues estamos rastreando, queremos mostrar y queremos poner a discusión con la gente y que use nuevos mecanismos para poder expresarse. En temas de convivencia, ¿en qué hemos pensado? En lo que nosotros les mostramos, nuevos mecanismos que le permitan a la gente plantear, no sentirse que si se expresa, pues va a correr con el peligro de ser señalado, pero además de esto, con la falta de la seguridad, porque hemos visto que la fuerza pública
incluso no ha colaborado mucho a esto. Tenemos una fuerza pública que hay que revisar, el tema de la policía, y en eso estamos trabajando. Son esos mecanismos que nosotros queremos poner como nuevos dispositivos con el uso del diseño, por ejemplo, que trabajan los profesores acá con el uso de nuevas tecnologías para tratar de crear mecanismos de participación que nos den más confianza, que permitan que la gente se exprese, que podamos plantear las necesidades, que retomemos la seguridad en las instituciones, y esto me parece que es un tema que la pandemia ha mostrado que está en crisis. Sí, en esta misma dirección, por ejemplo, y en el debate que hay sobre si volver a la presencialidad o no a la no presencialidad, ¿qué podría reducir la deserción estudiantil en el actual contexto de pandemia? ¿Qué factores? Sabemos que los chicos están viviendo un momento complejo y que dentro de las investigaciones que se vienen realizando, ¿qué podría contribuir o qué factores podrían contribuir a reducir esa deserción estudiantil que se viene presentando en este contexto de pandemia? Bueno, yo voy a intervenir. Yo fui la que le mandé esa pregunta y también pues está directamente relacionada a la investigación que estamos haciendo con la profesora Joana Vázquez Velázquez en el Departamento de Economía. Yo estoy en Ciencia Política. Nosotras hicimos, junto con dos asistentes de investigación que se llaman Luisa Fernanda Delgado y Camilo Miranda, realizamos encuestas en la sede de Medellín para poder entender el impacto que tiene el COVID-19, sobre todo con respecto a temas de calidad de la educación, o sea, y qué es lo que hace que los estudiantes pues se mantengan matriculados en las clases, porque una de las cosas que empezamos a ver fue que empezaron a desmatricularse o a desertar una cantidad de estudiantes, por lo menos, pues estamos hablando de la sede de Medellín. Y lo que nos arrojan los resultados preliminares, porque pues todavía estamos terminando de analizar las 1.400 encuestas que nos contestaron, es una de las cosas que contribuyó a la deserción estudiantil fue, por supuesto, problemas ya de infraestructura, de conectividad al Internet, ¿no? O sea, como el tema de acceso, uso de habilidades a la tecnología de información y comunicación jugó un factor muy importante por un lado, en la deserción estudiantil y en que hubiese una percepción muy alta de estudiantes que la calidad de la educación bajó. Pero también a esto se suma el factor socioeconómico, ¿no? Como sabemos, el COVID afectó muchas familias en Colombia, bueno, en el mundo, pero pues en el caso de Colombia, incluso la pobreza subió, ¿no? Entonces muchos estudiantes tuvieron que desertar porque tuvieron que empezar a trabajar en lo que fuera, en lo que sea. Entonces, lo que deja ver, pues como una de las cosas que deja ver los resultados es que se amplía una brecha digital que ya estaba existente en el país, que si bien pues el gobierno nacional ha tenido como unas iniciativas previa a la pandemia de tratar de reducir esa brecha, pues con el COVID lo que ocurre es que se aumenta y como que esta decisión de irse a las clases remotas, y como ya hablamos previamente, ni siquiera estábamos preparados para ello, lo que hace es afectar desde la calidad de la educación, pero en parte porque pues hay diferencias, ¿cómo lo explico? O sea, como que desde los estudiantes casi no tienen acceso a las tecnologías necesarias, entonces muchos tenían problemas para obtener dispositivos o los dispositivos que tenían eran principalmente el celular y eso por supuesto va a afectar el tema de la educación, o sea, la calidad de la educación. Y por otro lado, los docentes, lo que encontramos es que tenían más dificultades en las habilidades de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, eso también contribuyó pues a una reducción en la calidad
de la educación, y esto tiene que ver porque pues, todo esto fue muy abrupto y como que de la noche a la mañana había que capacitarse, muchos de su cuenta, para ver cómo se transmitían unos contenidos pedagógicos de manera remota y sincrónica. Entonces, como que, o sea, ya viendo que esto va como a largo plazo y regresando a la pregunta, ¿qué podría apoyar bajar la deserción? Bueno, por un lado es súper clave, pensábamos, incluir en los programas las TIC, porque las TIC no están incorporadas en los programas en la universidad, porque bueno, originalmente la Universidad Nacional se ha pensado de manera presencial, y como que el apoyo a las TIC ha sido como muy periférico, de pronto algunos docentes lo han utilizado más que otros, pero pues en el contexto en el que estamos, como que ya hay que pensar que las TIC tienen que estar totalmente incorporadas en los programas, ¿sí? Eso sería como una propuesta. Y lo otro, claramente, son temas de capacitación. O sea, hay que capacitar tanto docentes como estudiantes en el uso de las TIC, pero ya en un contexto de educación y de clases remotas. Ya otros retos son mucho más grandes, que es el tema de la brecha digital, que ya es como que la Universidad Nacional, pues como institución, ahí pienso que puede, o sea, no digo que tiene limitaciones, pero como que ya eso es una cosa ya más macro, porque ya son como ya tiene que ver en cómo se ha venido manejando la brecha digital a nivel nacional. Estoy pensando, por ejemplo, en estudiantes que, por lo menos en la sede de Medellín, no todos son de Medellín, algunos están en Amazonas, otros estaban en el Cauca, en unas zonas donde casi no había penetración de Internet. Entonces, ¿qué puede ser la Universidad Nacional ahí? Eso, por ejemplo, yo pienso que es un reto enorme. Yo no sé en el caso de los demás colegas, pero yo por lo menos desde mi experiencia docente tuve varios estudiantes que ni siquiera se pudieron conectar casi a una sola clase remota porque estaban en Amazonas. Tuve un estudiante que estaba en una zona de conflicto. Entonces, aquí estos son como, o sea, menciono esos factores como para ir pensando cómo uno puede apoyar para que no haya tanta deserción estudiantil. Muchas gracias. Profesora, muchas gracias. Hoy sabemos que pese a las medidas que tomó el gobierno para frenar el contagio del COVID-19 y controlar esta pandemia en Colombia, prácticamente fracasaron. Buena parte del fracaso en algunos momentos se atribuyó a lo que se denominó popularmente la disciplina o la indisciplina social. Por eso esta pregunta que viene: ¿qué sesgos y disposiciones comportamentales condicionan la efectividad de las medidas para controlar el COVID-19 y qué consecuencias tiene esto para la política pública? Bueno, esa pregunta la planteé yo y la idea es un poco contarles una investigación que hicimos con, pues ya mencioné, con Joana Sánchez Mora y Juan David Hernández. Un poco la idea es esta, es ningún Estado debería, y por muy poderoso que sea, no puede controlar a todos los ciudadanos. Y en ese sentido se necesita algún nivel, digamos, de toma de decisiones adecuadas en las personas. Y esta, claro, digamos, dentro del espectro amplio de las ciencias sociales, pues esta es una pregunta súper psicológica, que es a lo que yo me dedico. Pero la idea es ver, digamos, qué sesgos tienen las personas en relación con la pandemia y cómo esto influye con su toma de decisiones. En particular, digamos, partiendo de la idea de que lo que la investigación, digamos, ya pues digamos en muchos lados y acá, ha mostrado es que la gente no entiende probabilidades. O sea, no las entiende como las entendería un matemático o un estadístico, ¿sí? La gente entiende probabilidades básicamente en 3 niveles. Algo no va a pasar, puede que pase o no pase, no sabemos, y va a pasar seguro, ¿sí? Si usted le dice a alguien, hay un 65% de probabilidades de que usted se infecte, o si le dice la vacuna es efectiva en un 72%, digamos, el ciudadano promedio, y particularmente sistemas educativos débiles como los nuestros, no puede entender eso. Entonces, en el marzo del año pasado, al comienzo de la pandemia, nosotros mandamos una encuesta que era una cosa casi catártica, que imagino que a muchos de ustedes les sucedió, que era como qué hacemos, con qué contribuimos. Pues nosotros hicimos como una encuesta para tratar de entender qué tanto la gente anticipaba el riesgo de que hubiera una pandemia, particularmente en ese momento en que se estaba produciendo una situación muy paradójica, y era en Europa, en Italia estaban cerrando todo porque ya estaba la pandemia ahí.
en Estados Unidos, en Nueva York había, digamos, un primer pico que estaba empezando, pero los estados del sur no les creían, ¿sí? Y aquí no había casos, y usted le preguntaba a la gente y le decía, no, acá no va a haber pandemia. Entonces nos hicimos una encuesta como para ver si la gente podía de alguna manera anticipar un poco lo que sucedía. Y le preguntamos, pues no voy a extender en todas las preguntas, pero eh, les preguntamos qué tanta probabilidad hay de que haya una pandemia. Perdón, voy a cerrar acá que se me entró ay, perdón, listo. Se entró la luz del sol, que no esperaba que llegara hoy. ¿Qué tanta probabilidad de que usted se contagie? ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted fallezca? ¿Qué tanta probabilidad hay de que alguien que usted quiere se contagie? ¿Qué tanta probabilidad hay de que alguien que usted quiere fallezca? Les preguntamos qué tan dispuestos estaban a quedarse en casa. Les preguntamos cómo se sentían, qué tan calmados estaban. No preguntamos, por ejemplo, por mascarillas, porque a ninguno de nosotros nos pareció que a alguien se le iba a ocurrir oponerse al uso de mascarillas, ¿no? O sea, era obvio pues que eso no tiene ningún costo y que todo el mundo lo iba a usar, y no logramos, por ejemplo, anticipar eso, ¿no? Como que iba a haber, pero preguntamos eso. Y lo interesante, lo que encontramos fue varias cosas. Encontramos primero lo que uno llamaría el sesgo de inmortalidad, y también les preguntamos cuál es la probabilidad de infección de una persona promedio en el país. Y la gente siempre reportaba tener menos probabilidad de infección y muerte que una persona promedio en el país, que es, pues, digamos, muy paradójico, porque uno es una persona promedio, entonces uno debería tener la misma probabilidad de infección que una persona promedio en el país. Si les puedo compartir la pantalla un momento, esto no se demora nada, pero es que esto no lo puedo explicar en palabras. Encontramos que las relaciones no eran lineales, y fundamentalmente lo que eso quería decir era esto. Y es muy interesante, es por esto, cuando yo le pregunto a alguien cuál es la relación, la probabilidad de que alguien que uno conoce o que es un amigo de uno se contagie, y cuál es la probabilidad de que fallezca, la relación es perfectamente lineal, controlando por otras variables como la edad, etcétera, etcétera, lo cual quiere decir que la gente entiende, digamos, que si la tasa de mortalidad es constante, la probabilidad está, digamos, aquí la gente se comporta racionalmente, por decirlo de alguna manera. Pero cuando se les pregunta esa probabilidad hacia ellos mismos, la gente tiende a tener una relación no lineal, en la que sobreestima probabilidades pequeñas, después las mantiene muy bajas y después las aumenta. Y eso es muy interesante, porque esto lo que quiere decir es que uno es racional cuando uno mira la probabilidad de muerte de otro, pero no la probabilidad de muerte propia, que es la razón por la que a uno le dicen en los aviones, póngase la máscara primero. ¿Sí? Que es que si el avión se está cayendo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted? Ponerse la máscara a usted mismo. Porque lo que va a haber pasado por este mismo sesgo es que la gente pues le pone la máscara a otro o intenta ponérsela, se desmayan ambos y no logran sobrevivir. Y en términos de relaciones emocionales, esta digamos, relación es mucho más pronunciada. Entonces lo que quiere decir es, la gente que creía que no que no se iba a contagiar, estaba muy tranquila. Después empezaba a aumentar como, uy, de pronto va a haber una pandemia. Después, pues, bueno, ya va a haber una pandemia, sabemos que no estamos seguros, pero probablemente va a haber una pandemia. Y después bajaba, digamos, qué tan calmados estaban. Y después, solo cuando ya percibían que tenían una probabilidad muy alta, se empezaban a angustiar realmente. Y esto es muy interesante porque ¿cuál es el punto? Este es el punto en el que uno sale corriendo a la UCI después de que ya no se puede hacer nada. Sí, si la relación fuera lineal, pues uno por acá se preocupa y se va a la UCI. Pero resulta que no. O, por ejemplo, en el caso, digamos, de ese momento, cuando lo pensamos inicialmente, lo que pensábamos en ese momento era la salida a comprar papel higiénico, ¿no? No va a pasar nada, no va a haber pandemia, todos estamos bien, y de pronto no hay papel higiénico en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, estos son sesgos, digamos, entendiendo muy, digamos, psicológicos, pero es interesante. ¿Cómo cierro esto? Stop share, ok. Listo. Entonces, eso nos pareció muy interesante. Y el último dato, digamos, interesante es, la gente se quedaba en casa no en función de qué tanta probabilidad de contagio tenía con COVID, ni qué tan peligroso le parecía el COVID, sino en términos de
en términos de qué tan efectiva, qué tan riesgoso era salir. ¿Sí? Si salirse aumentaba mucho la probabilidad de contagiarse, se quedaba en casa. Y esto es consistente con una gran cantidad de literatura, por ejemplo, en vacunas de investigación, que muestra que la gente se pone en vacunas no en qué tan grave es la enfermedad, no qué tan extendida está la enfermedad, sino qué tan efectiva es la vacuna. Y por eso, de nuevo, volviendo como al tema global, esta idea de que estos mensajes de que las vacunas son inefectivas, pues son muy dañinos. ¿Por qué? Porque usted combina la idea de que la gente no entiende probabilidades, ¿sí? O sea, cuando la gente piensa en una vacuna efectiva, lo que piensa es que la vacuna es 100% efectiva, pero pues no hay nada en el cinturón de seguridad ni no hay nada que sea 100% efectivo. Entonces, cuando llegan estos mensajes, la gente asume que la vacuna no es efectiva y se la deja de poner. Y lo mismo sucedía con el uso debió suceder con el uso de máscaras y con quedarse en casa. Ya para cerrar y no tomarme más la palabra, pues es un poco largo. Entonces, la solución a esto sería, digamos, un cambio educativo, educación de calidad para todos, donde a la gente en matemáticas se le enseña a entender probabilidades desde una perspectiva no tradicional, digamos, mucho más experiencial, digamos, donde se desarrolla esta comprensión, donde se les enseñe biología básica, ¿no? Digamos, uno lo que ha visto en la pandemia es, hay un fracaso en la formación básica en biología cuando la gente no distingue virus de bacterias, ¿no? Y en ciencias sociales también, en una cosa que se llama, en vez de aprender fechas y datos en historia, por ejemplo, uno podría enseñarles a leer fuentes. Y leer fuentes es revisar qué sesgos tiene la fuente que le está hablando a uno, ¿no? Y todo esto pues asociado, digamos, a una revolución educativa global de la que pueden hablar mejor pues los compañeros que están acá en el panel que son más expertos en el panorama amplio de las ciencias sociales. Bueno, esta intervención, muchas gracias, Javier, nos lleva a una pregunta que es interesante, muy relacionada con la anterior, que tiene que ver con cuáles aspectos favorecen o limitan la participación de la sociedad civil en la respuesta ante emergencias como la pandemia por COVID-19. Una pregunta tremendamente relacionada con la anterior. De esos sesgos también me imagino que va a depender de esas respuestas sociales. Adelante. Repito la pregunta. ¿Cuáles aspectos favorecen o limitan la participación de la sociedad civil en la respuesta ante emergencias como la pandemia por COVID-19? Creo que esa la hizo el profesor Jairo Luna o la profesora Olga Beatriz. No, no la hice yo, pero pues si me ceden la palabra, pues creo que puedo dar una respuesta acá, y es en el sentido mismo que el profesor Javier acaba de mencionar en esta parte final, y era, bueno, que esa parte, digamos, de las probabilidades, y cuando las personas dicen, bueno, pero es que ya me tengo que ir para una UCI porque definitivamente ya me compliqué, y en fin. Aquí hay unos factores sociales, políticos y económicos que han amenazado de alguna manera cómo la sociedad civil ha podido movilizarse, inclusive la misma comunidad profesional, en el sentido que quienes trabajamos en el sector salud, sobre todo aquellos que se mencionaron en primera línea, tenían que dar respuesta a las atenciones, aún sacrificando su propio autocuidado, sabiendo que no tenían ningún tipo de protección para sí mismos, de atender casi que con las uñas una necesidad, digamos, que surgió ante un sistema de seguridad social precario, como se ha visto todavía, en donde no teníamos unidades de cuidado intensivo, en donde el colapso de las unidades sacrificó muchas vidas humanas en el sentido de no poder dar atención oportuna. Porque ¿cuántos casos vimos que devolvieron a las personas para hacer una atención en casa, una atención ambulatoria, y no alcanzaron a acceder a una cama en la UCI, y por esa razón pues murieron? En esa situación tenemos muchas, no solamente estudiantes que tienen que enfrentar hoy día una pérdida también,
de sus familiares, sino muchos de nosotros. Lo digo en el caso propio también, digamos, de muchas pérdidas que se tuvieron de vidas y también de condiciones de salud, porque las secuelas del COVID, digamos que es algo que también tenemos que recobrar. Así sea, así creo que ya la mayoría de la población tuvimos un diagnóstico, digamos, de COVID y hay secuelas que pueden ser muy leves, como secuelas que pueden ser muy graves, y es un sistema de salud que hoy día nos está restringiendo. Creo que son más las limitaciones que los mismos facilitadores, no solo en términos de hablar hoy día de una vacuna o de hablar digamos, que se le suministra ahora unos elementos de protección personal básicos al personal sanitario. Realmente las consecuencias psicológicas sobre el personal de salud, de ver cómo se morían sus pacientes, de ver que uno es un ser humano limitado, extremadamente limitado, con una precariedad de recursos y de una baja atención en política pública, como les decía, pura letra muerta, aprovechando la contingencia de la pandemia para hacer cualquier cantidad de desmanes a otros niveles, a nivel tributario, a nivel laboral, como fue lo que vivimos, obligándonos a salir a las calles, a hacer una manifestación, a exponernos en cualquier otra situación para poder realmente mantener o buscar los recursos que puedan dar una estabilidad, específicamente con quienes nosotros trabajamos directamente, que generalmente lo hacemos en pro de nuestra misión como universidad pública, y es atender a las necesidades sociales y a las comunidades que son más vulneradas. Entonces, creo que ese es el punto. Muchas gracias. Voy a pasar rápidamente porque el tiempo nos va a agobiar. Voy con la siguiente pregunta que tiene que ver con los sectores más golpeados de la economía colombiana. Dice, ¿cómo estimular a las dinámicas sociales de compra e intercambio ciudadano desde la economía informal, manteniendo los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social? Es un desafío tremendamente enorme. Dejo esa pregunta. Sí. Bien, pues con el planteamiento del proyecto de extensión que nosotros denominamos Ciudad Unida, pensamos que una de las posibilidades de respuesta a esta dinámica necesaria de la economía informal era aprovechar una contradicción, y es que muchas personas en la economía informal son realmente analfabetas, pero tendemos a generalizar que el analfabeto, es decir, el que no sabe leer ni escribir, es también analfabeto digital, y resulta que no. Y entonces, sobre esa dinámica de contradicción, dijimos cómo poder potenciar desde el mundo digital estas relaciones. Todos sabemos que se han disparado los procesos de compra-venta digital, pero en la informalidad, en el señor que va con sus carros de aguacates, la señora que vende los dulces, demás, pues estas relaciones no se han estimulado, y sobre todo se han concentrado es más en ciertas interacciones de transmedia como el WhatsApp, por decir algo. Sin embargo, ellos han desarrollado muchas habilidades de interacción siendo analfabetas, pero potenciando su alfabetismo digital, hablando, mandando mensajes por WhatsApp, viendo imágenes. Vimos unos casos muy interesantes. Y por otro lado, existe también cuando nos acercábamos, por ejemplo, a las políticas y a las dimensiones de la Secretaría Distrital de Desarrollo, pues la idea siempre es tratar de cubrir y formalizar dentro de una idea de que a todos nos debería de convenir la formalidad. Entonces, sobre esa dinámica, pues empezamos a impulsar una posibilidad de construir transmedia en donde las personas pudieran, a través de los grupos cercanos de barrio, ir conformando un conocimiento potencial de quién es el que puede ofrecer qué productos o qué servicios, y a partir de esa potencialidad de productos y servicios empezar a ir construyendo una red interbarrial que fuera creciendo poco a poco. Y estimular además, pues esa es la idea de más el intercambio de servicios, ¿no? No todo monetarizado, sino que ante esa
aumento de la pobreza y marginalidad, cómo se podía estimular este tipo de cosas. Entonces, pues hacia ello es lo que se ha ido trabajando. Nos hemos acercado también a la Secretaría de Integración Social, al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, para que pues el proyecto tenga continuidad, es decir, que todo esto que se está gestando del sistema transmedia pues tenga sentido de conectarse a las políticas existentes en este momento. Y en ese sentido, pues queremos agradecer mucho a la Dirección de Extensión C de Bogotá, que está trabajando de manera pues muy dinámica con estas instituciones para tratar de llegar a unos puntos de cómo darle continuidad y financiación a este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Gracias, profesor, por también su contribución precisa. Hay otras preguntas que están en esta misma dirección que me gustaría aprovechar para tratar de agrupar. Esta dice, por pandemia de COVID-19 hemos cambiado mucho en nuestro comportamiento. Esto tiene que ver con el comportamiento social. Muchos de estos cambios van más allá de la imposición social. En Bogotá, por ejemplo, se hacen filas y se respetan. La pregunta es, ¿todos estos cambios y todas estas transformaciones van a perdurar en el tiempo? Por ejemplo, siempre hemos visto regiones, ciudades como un poco anárquicas, desordenadas, que han mejorado todo este comportamiento social. ¿Qué tan durable será esto después de la pandemia o en el marco mismo de la pandemia que todavía no salimos de él? Adelante. Esa pregunta la formulé yo y está relacionada con lo siguiente, es decir, hay comportamientos que nos benefician a cada uno de nosotros en el largo plazo y que les damos el nombre técnico de autocontrol. Lo contrario a los comportamientos autocontrolados son los que denominamos comportamientos impulsivos. Por ejemplo, fumar, irse de parranda con los amigos, etcétera, sería impulsivo, en contraste con hacer ejercicio, si lo que quiero a largo plazo es tener buen estado de salud. El equivalente a nivel social es el comportamiento cooperativo. Cuando yo boto la basura en la caneca, pago los impuestos, pago el Transmilenio, hago cosas como ponerme el tapabocas o vacunarme, estoy beneficiando al colectivo, es un comportamiento cooperativo. Lo contrario al comportamiento cooperativo, por no ponerle un nombre feo, pues es el no cooperativo. Ustedes habrán observado, creo que es una observación que cada uno de nosotros puede hacer sin mucho esfuerzo, que durante la pandemia han aflorado comportamientos no cooperativos, no debidos a la pandemia, sino que, como mencionaban Javier y otros expositores, han surgido, por ejemplo, el resistirse a las vacunas, etc. Pero durante la pandemia han surgido unos comportamientos muy interesantes, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, donde estamos algunos de nosotros, donde las personas, por ejemplo, ahora llegan a la fila, hacen la fila, mantienen la distancia, muchas veces sin ningún tipo de sanción social inmediata que lo haga. Y eso es un ejemplo de comportamiento cooperativo que en algunos ambientes no se observaba. La inquietud que yo tengo y que creo que hay que documentar, estamos en el proceso, digamos, de hacerlo, pero hay que entender mucho más, es cuáles fueron los factores contextuales debidos a la pandemia que han fomentado este tipo de comportamientos cooperativos, porque sería bueno mantenerlos y tener más información sobre ellos. Una de las razones por las cuales las personas no se comportan a veces de manera cooperativa es porque, como lo manifestaba Javier en su exposición, pues la noción de probabilidad y las consecuencias abstractas del comportamiento son muy complicadas de entender. Pero muchas personas simplemente se guían por reglas menos complicadas y sin entender, digamos, todo este tipo de conceptos, obedecen la norma por alguna razón. El propósito del estudio es tratar de entender cuáles son las características que hacen que la gente haya manifestado un conjunto de comportamientos comparativos de la pandemia, que digamos es algo positivo, porque sería bueno que estos se mantuvieran en el tiempo. Yo ya termino. Muchas gracias. Creo que hay algunas personas que levantando la mano. Muchas gracias. Voy a seguir la secuencia de preguntas para poder abordar la mayoría de las preguntas y les agradezco la mayor brevedad posible, porque toca invitar a quienes nos escuchan a que formulen también sus preguntas para tratar de darles un espacio a esas preguntas que se van a formular del público. Y claro, invitarlos nuevamente entre el 7 y el 10, que va a ser la presentación ya de los temas, digamos, de largo aliento y con explicaciones mucho más concretas. Una pregunta que se relaciona con la anterior es, ¿cómo retomar la vida cotidiana en la pospandemia? Si alguna vez
hablaremos de pospandemia al corto plazo, digamos que se vuelve un tema que se ha prolongado más allá de nuestras expectativas. Entonces, adelante. ¿Cómo retomar la vida cotidiana en la pospandemia? ¿Cómo hacer eso? Pues si quieres yo hago un comentario, si es posible, profesor Raúl. Pues yo creo que sí Adelante. tendremos pospandemia, sin duda. En algún momento esta situación la vamos a manejar de otra forma, ¿no? No sabemos cómo va a ser esa pospandemia. Lo que creo que tal vez no vamos a tener es lo que algunos llaman, vamos a volver a la normalidad que conocíamos antes. O sea, sin duda, y creo no equivocarme, vamos a tener otra situación. Tendremos que lo que ya decíamos antes, pues vamos a volver a la presencialidad como la conocíamos antes, seguramente no. O sea, creo que algunas actividades en nuestro campo académico, como las clases híbridas o algunos elementos de las clases remotas o las herramientas tecnológicas, vamos a tener que seguir utilizándolas. Uno observa en las clases que hay estudiantes que efectivamente están pidiendo, ¿no?, que esto no se abandone. Hay cuestiones tradicionales que hacíamos o que como colectivo, ¿no? No me refiero a un caso en particular, pero como colectivo hacíamos con estrategias muy tradicionales de docencia que tienen que superarse, al igual que la investigación. O sea, en este momento hay una discusión muy fuerte en el tema de la divulgación de la investigación. Vamos a seguir divulgando, por ejemplo, asistiendo a congresos internacionales. Ahorita estamos intentando nosotros planificando un congreso para 2023 y la discusión es, ¿y vamos a viajar? O sea, es decir, vamos a ir hasta Bogotá, estando, por ejemplo, en Australia, cuando eso afecta al ambiente. O sea, hay una discusión muy fuerte. Entonces, tal vez esas condiciones que conocíamos antes de la pandemia están en fuerte discusión. Antes ya lo estaban por diferentes circunstancias, por ejemplo, las ambientales, pero que tal vez se discutía si era viable o no cambiar la forma de hacer las cosas en docencia, en investigación. De alguna forma, esta pandemia, si es que le vemos algunas oportunidades que se han generado en los retos, es que nos ha mostrado que ante digamos, la inmediatez de hacer los cambios, se ha podido generar pues ciertos espacios de viabilidad. Entonces creo que lo que llamamos pospandemia, sí tendremos un escenario pospandemia, todo esto va a cambiar, pero la cuestión ahorita es cómo construimos esos escenarios, que lo que tendríamos que plantearnos, esto no va a ser igual. Y lo que yo sí, pues aportándole un poquito a muchas discusiones que ya se han hecho, es, creo que esto también nos ha permitido ratificar, yo no diría que es algo nuevo, pero sí ratificar la necesidad de superar ciertas barreras tradicionales que de alguna forma intentan mantenerse, pero que esto nos ha obligado a seguir pensando en cómo superar esas barreras. Yo particularmente con algunos colegas soy de la idea de que esas barreras no tienen que seguir existiendo, y de alguna forma esto nos ha ayudado a seguir ratificando esa construcción de que esas barreras profesor-estudiante, esa superioridad del profesor y que el estudiante tiene que obedecer lo que diga el profesor, esto nos ha ayudado de alguna forma a escucharlos. O sea, yo aprovecho en mis clases a decirles, como nos pasaba hace un rato, yo no sé cómo se comparte esto en Zoom, o sea, cómo yo uso Zoom o cómo uso alguna herramienta digital para mejorar mi clase, y están los estudiantes para ayudarme. O sea, ¿por qué no? O cómo nosotros mejoramos una actividad de evaluación con los estudiantes allí cooperando. Cómo utilizar esos, como decían hace rato los colegas, cómo aprovechar ese conocimiento tan valioso de las comunidades a las que vamos a investigar. O sea, ¿por qué asumir que es el experto investigador el que lleva el conocimiento? Entonces creo que eso es importante en ese escenario que ya tenemos en este momento y que seguramente va a seguir construyéndose en lo que podemos llamar de alguna forma esa pospandemia. Y que no olvidemos, sobre todo en nuestro contexto, que tenemos unas desigualdades que lamentablemente tienden a profundizarse y que algo tenemos que hacer allí. O sea, tenemos unas desigualdades que, sobre todo por cuestiones tecnológicas y de otra índole, se están profundizando tanto en construcción de conocimiento, eso no podemos negarlo, y también desigualdades relacionadas con el acceso al conocimiento. O sea, creo que pues, podemos seguir conversando de muchas cosas, no son parte de mi proyecto directamente, sí de otros proyectos, pero de eso conversaremos la otra semana, pero creo que sí es importante, como usted lo dice, profesor, pensar en esa situación de la actual pandemia y lo que sigue, pero que no pensemos en que vamos a... Eso es un discurso importante para los que nos escuchan, porque algunas personas siguen como aspirando, lo que decía el profesor de los sesgos y los deseos, siguen pensando en que vamos a volver a lo que teníamos en el pasado, y tal vez esa discusión es importante. ¿Será que podemos volver a eso o será que tenemos que asumir que estamos construyendo algo diferente?
Gracias. Muchas gracias, profesora. Y pasamos al tema de las organizaciones y las lecciones aprendidas. ¿Cuáles son las lecciones para las organizaciones que se derivan de la situación que se enfrentaron por estas medidas tomadas para contener la pandemia? Creo que las instituciones, las organizaciones universitarias de todo índole sufrieron mucho y creo que hay lecciones que se aprendieron. Entonces, ¿qué lecciones aprendieron estas organizaciones? Adelante, profesor. Bueno, como hablaba ahora, ¿cierto? Un poco, o sea, la necesidad de la tecnología y cómo conciliar eso pues sin la pérdida de empleo, que me parece que es el reto que viene, porque cada vez la inteligencia artificial, la robotización, aunque se diga que no, eso va a destruir empleo y es el reto que viene. Pero yo creo que a nivel de Colombia hay una lección muy grande y es volver a industrializarnos. O sea, el país se desindustrializó mucho, las grandes empresas productoras desaparecieron después de la apertura económica y nos volvimos dependientes totalmente de las importaciones. Y ahora con la pandemia, pues con la disparada del dólar, con el aumento desmesurado, por ejemplo, de los fletes de transporte, las mercancías se dispararon también de precio. Muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que no tienen un músculo financiero tan grande, están desapareciendo porque no pueden pues, absorber toda esos, digamos, aumento de costos y no es tan fácil transmitirlos al consumidor final. Entonces yo creo que una de las grandes lecciones para las organizaciones, que digamos es mi área de investigación, es volver a lo nuestro. Y si se está haciendo pues ahora como mucho ese énfasis, compremos lo nuestro. Incluso en el sector agrario nos estábamos también volviendo dependientes de las importaciones, teniendo un país tan rico con todos los térmicos, con la posibilidad de producir casi cualquier tipo de alimento. Entonces, yo creo que esa es la gran lección, o sea, volvernos autosuficientes en temas, por lo menos, de los productos de primera necesidad. Muchas gracias, profesora. Sin duda, tanto los sectores de producción organizados como los sectores informales tienen un desafío enorme en medio de este contexto de pandemia. Invitamos a los oyentes, a los que siguen y que han participado de esta jornada de presimposio, a que hagan sus preguntas. Y ahora vamos a hacer una ronda de final de preguntas en la que les pido el favor a los profesores que sean puntualitos para poder hacer toda la ronda completa, sean muy puntuales, pero esto tiene que ver con las recomendaciones desde cada una de las investigaciones, desde las áreas de actuación. ¿Cuáles serían las recomendaciones para enfrentar esta pandemia? Bueno, sabemos que hay recomendaciones a nivel de la sociedad misma, pero ahora voy a empezar por, estoy viendo los que están aquí en pantalla, pero si hay alguien que no pueda ver, por favor, se pronuncia. Pero voy a empezar en el orden en que tengo la pantalla. Voy a empezar por la profesora Lirio del Carmen, luego vendrá Javier, después Gabriel García, luego la profesora Mari, luego el profesor Oscar Gómez, luego el profesor Álvaro, profesora Yeri, Olga Beatriz y la profesora Flor Ángela. Adelante, profesora Lirio, con esas recomendaciones que son también tremendamente importantes. Bueno, es una difícil como pregunta, me parece a mí, porque todavía estamos en pandemia, bueno, pero como bueno, estamos terminando este conversatorio que ha sido muy interesante. Pues yo pienso que las recomendaciones van orientadas con base en la investigación que hemos estado realizando en la sede de Medellín, que es cómo mantener la calidad de educación en la Universidad Nacional para evitar la deserción estudiantil. Recomendaciones, me parece re importante repensar los cursos, o sea, integrando estas tecnologías de información y comunicación. La profesora Mari Vera Colina mencionó que no, o sea, algo que a mí se me queda, y es cierto, no vamos a regresar a cómo eran las cosas antes. O sea, ya aquí las cosas en adelante
cambiaron y cambiaron totalmente nuestra forma de hacer cursos. Y yo creo que vamos a estar apoyados de las tecnologías de información y comunicación y la internet y las clases remotas, esas van por largo rato. Entonces, recomendación, integrar eso en los programas, en los cursos y hacer mucha capacitación para poder desarrollar habilidades, para poder transmitir conocimiento y mantener un nivel alto de educación y de los cursos, que es súper clave. De lo contrario, vamos a un hueco en términos de capital social y cultural, ¿no? Esas son mis recomendaciones. Muchas gracias, profesora. Seguimos con, se me cambió el orden de la pantalla, pero el profesor Gabriel García, que lo tengo ahora en el orden. Creo que era el profesor Javier. Javier. Adelante, sigo profesor yo, Javier. gracias. Gracias. Bueno, digamos, yo estoy de acuerdo, la ilusión, digamos, de volver al pasado, a mí, yo no sé si a veces yo soy muy radical, pero me parece muy conservadora, como esta idea de que antes todo era mejor después de 50 años de guerra y los niveles de PISA de las naciones más bajitos del mundo. Y yo sí creo que se requiere, pues, asumir el cambio, asumirlo en el nivel educativo, por ejemplo, donde se requiere combinar el uso de tecnología para recuperar el diálogo, o sea, que uno no tenga que dar clase magistral, sino que se pueda sentar a hablar con los estudiantes y a tener una interlocución directa. Obviamente todo eso mediado por una reducción de la desigualdad en términos de pues en general, pero particularmente en acceso a Internet. Y creo, digamos, derivado de la investigación particular nuestra, dos cosas. Buena comunicación, ¿no? Crear buenos mensajes que sean manejables para el ciudadano promedio y construirlos desde abajo. Digamos, muchas veces esa ilusión de que si usted trae 3 compañías de publicidad y les paga un montón de dinero, van a solucionar ese problema. Y en realidad, al final, el problema de esa comunicación es un problema de entender cuáles son los significados y las formas de representar, por ejemplo, las probabilidades dentro de la vida de alguien de clase media baja en Colombia. Y la otra es un cambio pedagógico que implica cambiar lo estructural, menos estudiantes por clase en los niveles básicos, ¿no? Esta idea de hacer cobertura a punta de llenar los salones no sirve. Buenas matemáticas, buenas biologías, buenas bases de lectura para que la gente pueda enfrentar este tipo de preguntas. Muchas gracias, profesor. Adelante, profesor García. Bien, yo quiero referirme bastante a lo de las tecnologías de información y comunicación como un reto y una recomendación, porque en realidad le estamos dando peso a las tecnologías de comunicación, pero no a la información. Y ahí se abre un reto para construcción de redes de conocimiento muy importante, que incluso, por ejemplo, en el marco de este presimposio, a mí se me ocurría la importancia de tener retroalimentación de la información de los demás proyectos y cómo se puede, a través de sistemas expertos y los de inteligencia artificial, ir estableciendo relaciones de similitud y futura colaboración. Me parece que eso es uno de los aprendizajes y que puede irse recogiendo finalmente, por ejemplo, en un seminario de avances y de perspectivas de colaboración. Por último, yo creo que es importante también el trabajo hacia la transdisciplina, ¿no? Ya se ha ido rompiendo la dinámica de lo disciplinar y la interdisciplina, pero la transdisciplina sigue siendo un reto muy grande. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. No tengo claro el orden que dije al principio, pero podemos ir en... Creo que yo. Listo. Adelante, profesor. Sí, bueno, también recomendaciones para no redundar en lo que ya se ha mencionado. Yo insisto mucho con mis estudiantes y con la comunidad en la que me relaciono en algo que puede sonar como obvio, pero que uno lo observa y parece que no lo estamos haciendo, en fortalecer y también insistir en el desarrollo del pensamiento crítico. O sea, en todos los niveles. Y pues, aun cuando uso el término universalmente aceptado, pensamiento crítico, critical thinking, yo a mis estudiantes cuando hablamos de esto les digo, me gusta llamarlo más pensamiento argumentado, sustentado. ¿Por qué? Porque un gran problema que tenemos y se deriva un poquito de lo que estamos diciendo acá, es que un actor cualquiera nos dice
nos envía una información, lo que decía hace un rato el profesor García, y ya le creemos. O sea, nos dicen no se vacunen por ABC y no nos vacunamos, ¿sí? Vacúnense por ABC y nos vacunamos. Yo estudio, como el proyecto que tengo en este espacio es sobre pymes, financiación, y algún actor gubernamental nos dice hay que darle crédito a las pymes para que sobrevivan y decimos, ah, qué buena esa política. Y cuando, bueno, ¿y cómo le doy crédito a una pyme si no tiene ingresos? O sea, ¿con qué lo va a pagar? Entonces digamos que nos falta tanto en esa argumentación para poder entablar una conversación, para poder rebatir, para poder proponer. Bien, entonces yo creo que mucho pasa por eso, mucho pasa porque no tenemos una preparación desde el nivel primario, incluso hasta nivel doctoral. O sea, escuchamos a veces a los grandes expertos a decirnos qué tenemos que hacer y simplemente seguimos al experto porque nos simpatiza, porque nos convence y no tenemos todavía esa capacidad de argumentación, incluso de revisar lo que nosotros pensábamos hace un mes, hace un año, hace 10 años. Entonces mi recomendación sería sigamos construyendo esas capacidades para desarrollar pensamiento, para desarrollar argumentación y para desarrollar formas de comunicarnos mejor. Comparto plenamente lo que decían los profesores que antes ya hacían sus recomendaciones, pero pasando por eso, por desarrollo de capacidad de pensamiento, que ahí tenemos mucho todavía por construir. Profesor Con Gómez. pandemia o sin pandemia. Gracias. Muchas gracias, profesora. Profesor Gómez. Bien, son 4 puntos y un punto que quiere desarrollar mi coequipera en este trabajo, que es la profesora Catalina Toro. El primero es la deserción estudiantil. Frente a este tema que se ha tomado, yo pienso que la universidad hace bien promoviendo y fortaleciendo las vinculaciones de estudiantes auxiliares, tanto en pregrado como en posgrado, en proyectos de investigación. Eso nos ha permitido a todas, a todos y todes darle un colchoncito a los estudiantes, y lo hemos sentido. Yo pienso que todos los que estamos acá lo hemos hecho. El otro elemento es la gestión de la vida en espacios reducidos, es de vital importancia. Esto hay que estudiarlo muchísimo. En el estudio, y creo que en los que han hecho estudios similares, hay que favorecer una convivencia armónica entre la comunidad universitaria. Y de hecho, la falta de espacio fue el principal factor causante de agresiones al interior de los hogares. Hay que promover ese tipo de recursos. Tercero sería estudiar las violencias basadas en género. Es decir, eso también lo encontramos como algo que se disparó con la pandemia. El hecho de estar en los hogares, de que sean las mujeres las que más tienen que soportar este tema en los espacios reducidos, disparó el tema de las violencias basadas en género. Y para terminar, antes de darle la palabra a la profesora Catalina, y no echarle a la ciudadanía las responsabilidades que le corresponden al Estado. Eso nosotros lo vimos en los días sin IVA y lo hemos visto en muchas prácticas que generan desconfianza, y me parece que en estos momentos lo que hay que generar es confianza en las instituciones. Entonces, pienso que esos serían los elementos que yo resaltaría. Profesora Catalina. Gracias, Oscar. Muy cortico. Quería señalar 2 cosas. Una, que se ha abordado aquí, definitivamente tenemos que tomar en cuenta las brechas sociales. Nos dimos cuenta que solo en Bogotá más del 57% de la población no estaba conectada. Hemos visto deserciones de estudiantes por esa razón, pero también hemos encontrado nuevas potencialidades de trabajo, de investigación y de clases. El hecho de hacer nuestras clases, darles una visibilidad en los medios tecnológicos, poder contactar a personas no solo en el país, sino fuera del país, que puedan acceder e intercambiar con nosotros en seminarios sin los costos que acarreaba antes traer al investigador de otros lugares del mundo. Eso nos ha permitido empezar a construir unos escenarios de trabajo, de conexión con territorios, universidades a nivel internacional, para construir proyectos conjuntos. Yo creo que solo quería plantear, digamos, esas dos posibilidades que hemos encontrado, pero también esas limitantes. Lo otro, solo para decirlo, pues aquí no lo tratamos porque no se ve en términos de TICs y de sistemas de información. Es el estado de la infraestructura de la universidad
todavía tiene muchos problemas para pensar en una normalidad, porque estábamos en situación de anormalidad a nivel de infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Toro. Profesor Gómez, le doy la palabra al profesor Clavijo. Bueno, yo pienso que una de las principales recomendaciones es aumentar y mantener investigación permanente sobre este tipo de temas. Todos los temas que se han estado mencionando pueden estar relacionados o no con la situación de pandemia del COVID-19. El asunto es mantener un tipo de investigación permanente que permita documentar este tipo de emergencias, digamos, cuando se presenten. En el caso de lo que yo trabajo, los factores que determinan qué es lo que hace que la gente coopere más o coopere menos en las situaciones de la pandemia. Por ahora sería eso nomás. Muchas gracias, profesor Clavijo. Invitamos a los que siguen esta transmisión a que envíen sus preguntas y también los invitamos la próxima semana para que participen del simposio ya en firme, donde se van a estar ampliando cada uno de los aspectos que se han discutido en este presimposio. No, profesora, no se preocupe, estoy dando un ítem para seguir, faltan todavía 3 profesoras. Entonces, esa invitación la reitero y sigo en el orden que habíamos planteado. Profesora Jenny Ramírez. Sí, pues a mí me parece importante, conectando con varios de los elementos que han salido, que para poder fortalecer la participación de las comunidades en la definición de la política pública, es importante que logremos superar esas directrices que ya la profesora Mary comentaba de una tecnocracia que es la que sabe y la que direcciona qué es lo que las comunidades necesitan. Y en ese sentido hay que ir a pensar una redistribución de la riqueza en el que los recursos públicos también llegan a las comunidades. Solo quiero señalar un ejemplo concreto que es el de la alimentación escolar. En los últimos años hemos visto precisamente los recursos mal ejecutados de alimentación escolar, y cuando nosotros revisamos Ley 142 de 1994 y Ley 80 de 1993, Ley de Contratación y de Servicios Públicos, solo pueden contratar, por ejemplo, para alimentación escolar, grandes empresas. Cuando las personas en los territorios, en los colegios, los padres de familia, en los barrios populares podrían organizarse y ocuparse de la alimentación escolar, pero nuestra normatividad no lo permite, solo le permite a las grandes empresas poder acceder a la ejecución de los recursos públicos. Entonces, algo que me parece a mí muy importante en términos de reactivación socioeconómica para las personas que se han visto más golpeadas, es que también las personas puedan hacer parte del Estado con la efectiva oferta de servicios y no solo sean las grandes empresas las que puedan contratar con el Estado. Muchas gracias, profesora Ramírez. Profesora Guzmán, Olga Beatriz Guzmán. Profesora, no le escuchamos. El micrófono lo tiene cerrado. Perdón, gracias. Gracias, profesor Raúl. Bueno, en línea con mi formación desde la ocupación humana, la terapia ocupacional, y pues esta parte posgraduada en todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, yo pongo 2 puntos. Creo que nosotros como académicos a veces nos olvidamos de nosotros mismos, siendo que somos los que tenemos que impulsar un poco pues, esta orientación hacia nuestros estudiantes, de guiarlos hacia dónde se pueden vincular, de poder estar nosotros bien en primer lugar para poder atender esas necesidades de nuestros estudiantes fundamentalmente, que es el objeto y la razón de ser de nuestra universidad, el alma y el espíritu de esto. Entonces, creo que una recomendación importante es poder hacer una lectura de necesidades en doble vía. En la vía de este talento humano que somos nosotros y de nuestros estudiantes. Yo hace un rato hablé de ese triple rol que tuvimos que asumir, tanto estudiantes como profesores. En este momento ya estamos haciendo pruebas para poder regresar a una alternancia o una semipresencialidad, y entonces tenemos que sabernos cómo estamos en esa parte psicológica, espiritual, física, en todas nuestras dimensiones, porque no somos solo transmisores de conocimiento, digamos, que cada día tenemos que estarnos preparando más, y por eso, digamos, lo que compartimos en este espacio de alguna manera nos lleva a que tengamos que estarlo haciendo en la pedagogía, en la tecnología,
pero algo muy importante es en esa capacidad de resiliencia y de autogestión que tendremos que poner a prueba. Adicionalmente, tenemos que retomar hábitos y rutinas. Todos estamos deshabituados de alguna manera. En temas de actividad física, en temas mismos de poder hacer nuestros procesos de organización del trabajo, en temas de adecuar los horarios, de esa parte de nuestro autocuidado que implica actividades del sueño, de la vida cotidiana, de cómo interactuamos con el otro, de cómo estamos en nuestras redes de apoyo. Y fundamentalmente, pues hacer los acompañamientos o solicitar también los acompañamientos que podamos tener, porque hemos tenido muchos casos de estudiantes que han caído en la depresión, y esto ha llevado a temas, ustedes saben, de consumo, aumento del consumo de sustancias psicoactivas, de temas de suicidio, y en general, digamos que esa parte de relacionamiento que ha hecho también que en muchas situaciones el tema tanto económico como social de quienes se han tenido que vincular a esas actividades por lo general informales y tengan que volver ahorita a cumplir con horarios de clase, o en mi caso que tenemos prácticas clínicas, prácticas en el sector de educación, prácticas en el sector empresarial, en la comunidad, pues ¿cómo vamos a manejar esto? Entonces creo que desde ahí el acompañamiento y esa parte de verificar en calidad de vida, en términos de calidad de vida, cómo podemos direccionar ese retornar a una organización de la vida cotidiana. Gracias. Muchas gracias, profesora Guzmán. Le doy la palabra a la profesora Marulanda, Flor Ángela Marulanda. Adelante, profesora. Bueno, sí, yo quiero como llamar la atención sobre la infinidad de posibilidades que se abren garantizando una buena conectividad. Miren, por ejemplo, el tema del programa PA. ¿Qué pasa? Los estudiantes están allá un tiempo en su región, pero después tienen que desplazarse a una de las regiones andinas y eso implica unos costos o un desarraigo. Ahora podemos ofrecerles a ellos que permanezcan allá y poderles que todo el programa lo vean desde sus regiones con una ventaja además, porque es que, ¿qué pasa? Los estudiantes se vienen a estas ciudades donde hay más comodidades y muy pocos regresan realmente a impactar a su región, que es lo que se busca con este programa. Entonces yo creo que se abre una inmensidad de posibilidades en eso. Lo que necesitamos es que la universidad trabaje en eso, trabajemos también en ser una verdadera universidad nacional, o sea, que cualquier estudiante de Bogotá pueda ver asignaturas de cualquiera de las sedes de la universidad. Que eso no existe, o sea, nosotros íbamos a hacer algo con unos estudiantes de especialización de Manizales y había que hacer unos permisos con la DRE y un montón de cosas que no puedo llevar a cabo. Entonces yo creo que en eso la universidad tiene que acomodarse y eso abre una infinidad de posibilidades de cobertura y de mejoramiento que se traduce también en una transformación social. Muchas gracias, profesora Marulanda. Sin duda, hay también temas estructurales que resolver que nos permitirían avanzar mejor en este contexto pandémico. No sé si hay alguna pregunta por parte de los participantes, pero entre tanto quiero agradecer a los profesores que han venido participando y anunciar que la próxima semana del 7 al 10 se realizará el simposio sobre el COVID-19 en la Universidad Nacional de Colombia, que tiene como propósito presentar los avances investigativos y las recomendaciones que tienen los profesores para enfrentar esta pandemia que hoy aqueja a la humanidad, a Colombia y por supuesto a nuestra Universidad Nacional de Colombia, en la que se debaten varios temas para lograr superar esta contingencia. Si no tenemos ninguna otra pregunta, no sé si alguno de los profesores quiere manifestar algún hecho particular para cerrar este presimposio que hemos logrado mantener una conectividad eficiente esta mañana. Que se impulse el evento, que sigamos estableciendo redes, felicitar este espacio. Gracias a las mujeres por hacer parte de este espacio e impulsarnos acá. Yo diría eso. Gracias Raúl, gracias Espacio, gracias a nuestra universidad y establecer redes. Yo pienso que establecer redes es fundamental en este momento. Gabriel que sabe de eso, gracias Javier, gracias Olga, Jenny, Flor Ángela, Catalina,
todas y todos, Lirio del Carmen, muchas gracias de verdad por estar acá. Todas y todos, gracias. De Muy mi orgulloso parte, de ser parte de este espacio. sí, destacar que, como ya lo hemos dicho, estos son equipos, ¿no? Estamos aquí algunas caras, pero son equipos, destacar sobre todo estudiantes, ¿no? Los y las estudiantes que están tan motivados a ser parte de estos equipos de investigación y que ellos a veces desfallecen de ver lo que es investigación, se quedan como paralizados en algunos momentos, decir, profe, hay que hacer todo esto. Yo siempre les digo, y seguramente todos aquí, decir, no, pues paso a paso, un paso a la vez, y van creciendo. Verlos crecer es muy bonito y ver que se están formando esos investigadores a pesar de que estamos en un contexto tan complejo. Entonces, destacar eso, que estos son equipos de trabajo y que también hay estudiantes que están dando mucho, ¿no? En este proceso, que para ellos estar en esa docencia, en ese aprendizaje también en clases remotas es tan fuerte, pero que a pesar de ese contexto también están iniciándose en estos procesos de investigación. Gracias. Una breve referencia a lo que mencionó la profesora Flor Ángela Marulanda, el grupo DIMAU UN que maneja el profesor Córdoba ha trabajado el tema de fabricación digital y telefabricación digital. Sería muy interesante que se pudiera en contacto con el profesor Córdoba, porque eso lo hizo hace 15 años y decía, ¿para qué, no? ¿Para qué la teleproducción? Y este sería un hecho contundente ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las intervenciones, nuestras participantes, los profesores y profesoras que han participado en esto. Gracias a la Vicerrectoría de Investigación que viene impulsando este escenario oportuno e imprescindible para discutir los impactos del COVID, sobre todo los hallazgos que están haciendo los investigadores de la Universidad Nacional para hacer frente a este fenómeno de salud pública que aqueja a la humanidad. A los que nos siguieron, muchas gracias. A los que nos han asistido técnicamente, también le damos las gracias por este apoyo infinito y esperamos vernos la próxima semana en medio de ese simposio que promete, dados estas mesas temáticas pre-simposio que hemos presenciado, desarrollar unos temas importantes que nos permitirán comprender en su complejidad más amplia el tema de los efectos de esta pandemia en nuestro país, en nuestra universidad, en el sector educativo, el sector importante en el que nos movemos. Así que gracias nuevamente y que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos, muy interesante. Gracias a todos.